Ya estamos con Julio. Muy buenas tardes. Good evening, dear Julio. How are you doing? I'm very fine, Mario. How are you? I'm here in Piccadilly Circus, you can see. Jaico ¿Cómo Porás, están? amigo. Nos faltan gola paraguayo en cualquier parte del mundo. En este caso, nada más y nada menos que en el centro neurálgico de Londres, el famoso Piccadilly Circus. Sí, estamos en uno de los puntos más turísticos y puntos de encuentro que la gente viene acá. Si podés ver detrás mío, mira la cantidad de gente que hay. Es viernes por la noche, la gente se está yendo de fiesta. Encima el clima está agradable. Esta semana hizo bastante calor aquí en Londres. Es la despedida del verano, creo, aquí en Londres. Bueno, alguna vez tuve la suerte de pasar por ahí. Recuerdo que había un Tower Records donde me quedé mucho tiempo, ya no debe existir porque no se venden más discos como antes. Había otra disquería HMV que estaba un poco más por allá, pero ya las disquerías fueron desapareciendo. Y había un teatro también muy famoso, creo que el Palladium, que está por ahí cerca, también un cine-teatro donde llegaban a actuar los Beatles. El London Pavilion, el que está aquí atrás mío. London Antes era el Pavilion. Trocadero. Ahí Ahí está. está, pero no existe más el Trocadero. Existe el teatro, pero se llama London Pavilion. Sigue llamándose el London Pavilion, sí. Claro, el London Pavilion es donde presentaron los Beatles sus películas. Y iban multitudes a Por esperarle ahí supuesto. afuera. Bueno, a ver, ¿podés mostrarnos un poquito la cartelería? No importa las marcas. Da un poco vuelta a tu cámara a ver si podés mostrarnos ese espectáculo. Hay una pequeña fuente en el medio y una cantidad de carteles luminosos. Te voy a mostrar acá, detrás mío, está la famosa fuente de Eros. Aquí detrás mío, si ves, hay mucha gente ahí. Es que mucha gente viene acá y se encuentra y de acá se van a las pubs, a las fiestas. Esa fuente tiene casi 10.826, si tengo entendido. Se hizo en honor a un político. Imagínate la cantidad de años que tiene, se reformó varias veces y ahora es de bronce. Antes era de bronce, ahora es la edición de aluminio. Claro, claro. Vos tenés el stick, ¿verdad? Por eso estás con el teléfono puesto por el stick. Sí, sí, sí. Ya. Sí, por eso, porque te había pedido que dé vuelta la cámara, pero es más difícil. Tienes que traer el stick hasta vos, dar la vuelta. ¿Por qué? Pero te voy a mostrar acá en la fuente, si podés ver, a ver si se ve Ahí. aquí un poquito. Ah, no, hay un poco de gente por ahí atrás mío. Sí, por eso, pero está bien, no importa. Ahí estamos viendo más o menos. Porque es curioso que siempre la gente se queda ahí largo tiempo. Inclusive durante el día hay gente fumando, otros tomando un tecito o simplemente descansando ahí sentados al lado de la fuente. O sea que, Mario, en este lugar pasan por año 56 millones de personas. Imagínate lo que es. Ponerle que por día han de pasar unas 200.000 y se quedan acá. Hay un punto de encuentro. Yo muchas veces me encuentro con amigos en un punto de referencia y de acá nos vamos a otro lado, pero un punto de referencia a la ciudad, Piccadilly. Bueno, tenemos material, vamos a tirar por nuestro material que nos haya enviado esta semana, Julio. Y contanos, si puedes ver ahí, Julio, contanos qué es esto que estamos viendo, qué zonas son, qué pasa en esos lugares. Hermoso, por cierto. Bueno, esa es una zona que se llama Chinatown, que está, por cierto, acá 5 minutos caminando. Si vas por aquella calle de atrás, si ves ahí, son 5 minutos, está Leicester Square, está Chinatown. Y claro, el tema es, como te había comentado una vez, que yo soy como un guía turístico prácticamente aquí en Londres. Los amigos que vienen a visitarme aquí siempre me piden que les lleve a lugares y a veces les llevo a lugares que no los turísticos, sino les llevo más allá de los turísticos. Pues claro, este chico que vino quería comer comida china, entonces le llevé y entonces aprovechamos y hicimos un episodio con él y me ayudó bastante con el canal también. Quiero contar que esto está en YouTube. Ustedes pueden entrar directamente buscando a Julio Benedetti o también está en Twitter el enlace @PYO londinense. Ahí están Exacto. varios capítulos ya. ¿Cuántos capítulos hiciste, Julio? Y ya creo que voy por los 14, Mario. Estoy ahí, ya perdí la cuenta. Qué maravilla, qué rico. Comida entonces oriental en este caso. Sí, era comida china y bueno, como este amigo mío vivió bastante tiempo en China,
Él me hizo prácticamente, yo le llevé al restaurante y él nos mostró un poco lo que era la comida oriental, ¿no? La comida china. ¿Qué tal la seguridad? Me acuerdo que Londres antes se ufanaba de que sus policías no usaban armas de fuego, pero parece que eso cambió justamente después del 11 de septiembre. Así es mismo, Mario. Mira, precisamente tengo acá un coche de policía atrás mío. No piense que me van a llevar. Epa, ahí Es apareció que uno. hubo un incidente recién por acá, así que acá esto es normal aquí en el centro. Hay mucha, es viernes, Sí. están todos de fiesta y hay mucho movimiento. Le gusta la cerveza a los ingleses, ¿eh? Igual que a los paraguayos. Hay una variedad inmensa además en los pubs, en los boliches, hay distintos tipos de cerveza. Sí, acá otra los padres tenés para elegir. Están los famosos, los Wetherspoon, Sí. que también vos habías mencionado la vez pasada que son los más antiguos de Londres, uno de los pubs más antiguos, pero los Wetherspoon es una cadena que tiene variedad de cerveza y bueno, ahí están hay varias, ¿no? Hay varias que puedes elegir. Ahí atrás tuyo tenés también en la estación del metro que te baja exactamente ahí en el A ver si Piccadilly. me puedo acercar. A ver, A ver si me puedo acercar. vamos a caminar con el paraguayo londinense por A Piccadilly. ver, ¿Qué hora es ahora acá la ya, chica- Julio? son exactamente las 12:10 de la mañana. Ya comenzó el día sábado, entonces, pero ahí está detrás mismo ya, tuyo está Ahí sí. el metro, el Ahí underground. está la escalera. ¿Cuánto se paga un viaje Ahí sí. en underground ahora en Londres? Y depende mucho, Mario, de la distancia. Yo normalmente compro por semana, que te sale más barato. Hay gente que compra por mes. Pero por darte una idea, porque viste que es por zona, estamos acá en zona 1, que es el centro mismo de Londres. Sí. Si te mueves de zona 1 a zona 2, una ida te cobra más o menos 2,40 y dependiendo de la hora, porque hay horas picos, Sí. tenés que variar mucho eso, pero normalmente la gente compra por semana. Claro, Porque, compra ya. Hay un pase que usas toda la semana. 2,40 libras esterlinas, no se usa más euro. No, acá nunca se usó el euro. No, espera un ratito, vos sos muy joven, porque vos ya sos Bueno, jovencito. que yo... Claro, vos sos el hijo de Boris Johnson ya. Yo me fui en épocas en que Inglaterra intentó estar en la zona euro y usó un tiempo el euro, pero después los ingleses votaron por el Brexit. Así es, hace ya 4 años. Este es el año del Brexit, que la verdad que también estamos sufriendo un poco con el tema de... En los supermercados faltan muchas cosas porque no vienen productos de Europa. Ya se está sintiendo un poco la recesión también de ese tema. Claro, porque gran parte del comercio se complicó. Mientras vos hablabas, pasaba un double decker ahí detrás tuyo. Ahí Y un compañero. un compañero tuyo de sindicato. Escúchame, en tu recorrido no está Piccadilly. Digamos que esos son recorridos más del centro de la ciudad. No, esa ruta no hago. Hay una ruta que sí voy a la estación de King Cross, que sí hago, Que es famosa, que pasa por el centro. que es muy cerca del centro también. Y eso también quería preguntarte. Alguna vez escuché que para entrar con tu auto al centro de Londres, las tarifas son muy altas para estacionar, inclusive para circular. Es como un peaje electrónico que ya te va cobrando por entrar hacia el centro para tratar de evitar que la gente lleve su auto. Exacto, eso acá le llaman el congestion charge, ¿verdad? Que es un impuesto que se paga al entrar al centro de Londres. Y eso hubo mucha, ¿cómo te iba a decir? Que la gente no quería pagar porque era antes de lunes a viernes, Ajá. creo que de 7 a 6, y ahora pusieron todos los días, creo que de 7 a 11, el nuevo alcalde, y hubo mucha polémica por eso. Ok, ahí está vos con el morocho. ¿Quién es el morocho este? ¿Cuál? Eso no sé. Este es mi amigo, el del video. Sí, es un amigo mío que él es de Sri Lanka. De Sri Lanka. Mirá vos. Es que lo que pasa, Londres es una mezcla de razas y de procedencia de todo el mundo, ¿no? Eso mismo te iba a comentar, Mario. Una de las cosas que más me gusta de vivir acá, que he hecho muchos amigos de distintas partes del mundo, y
comparto lo que es mi cultura paraguaya con ellos y ellos su cultura. Y imagínate, a mí que me gusta la comida, con mi comida de todas clases, me invitan a su casa, entonces compartimos. Yo a veces le hago sopa paraguaya, milanesa y todo eso. Espectacular. Bueno, Julio, recomendamos a la gente. ¿Qué le pasa a ese muchacho? Me preocupa. Le salió su brazo. No, ahí el que estamos mostrando en el monitor. No. Ese es un show que se hace en Covent Garden. Sí. Es un show de la calle. Eso hay muchísimo aquí en Londres. Hay gente que toca música, una guitarra. Hay buenos artistas callejeros. Yo pienso que están perdiendo su tiempo aquí. Deberían estar en otro lado. Sí, no, pensé que era el hombre de goma, ese que iba ante el estadio. Pero bueno, está haciendo unos malabares raros. Te voy a ir pidiendo a poco. No quiero atosigarte, pero como me gustaría ver la zona Notting Hill. Me gustaría ver también ahí donde está la estatua de Amy Winehouse. No sé cómo se llama esa zona. Camden Town. Camden. Ahí... Bueno, creo que la próxima semana podemos estar. ¿Podemos estar ahí? Es una zona medio bohemia, ¿no? Sí, está muy... A mí me gusta mucho Camden Town. Y ahí que a vos te gustan los Beatles, los discos, ahí se venden muchos discos de vinilo todavía, hasta ahora. Sí, justamente me trajeron algo de ahí. Claro que nosotros por el cambio sigue siendo carito para nosotros Londres, porque la libra esterlina es más valiosa que el dólar y el euro inclusive. Pero ya haremos nuestro pedido oportunamente. Camden Town, claro que sí. Y toda esa zona muy bohemia. Portobello Road también. Anotado para más adelante. Portobello, claro. Portobello hay un mercado muy importante ahí. Está bastante lindo ahí. Bueno, se nos va acabando el tiempo, querido Julio. Te felicito por tu trabajo. Gracias por el servicio que nos brindás también para ver a través tuyo un poco del mundo. Y también es lindo saber que nuestros paraguayos se manejan bien en el exterior, trabajan y, ¿por qué no, también disfrutan de un lugar magnífico como Londres? Finalmente, Julio, quedamos entonces en contacto. ¿Puedes reiterar dónde encontrarte en las redes sociales? Sí, por supuesto. En YouTube estoy como el paraguayo londinense. Okay. Y luego en Instagram sería Benedetti, JC corta. Y en el Twitter... PYO londinense sería. @PYO londinense. Bueno, ahí está. Muy bien, muy bien. Otro día tengo que ir al Palacio de Buckingham, también habrá que lo piense, porque la gente enloqueció acá con The Crown, la serie. Claro. ¿Entendés? Así que tenés que mostrarnos el cambio de guardia. Por ahí sale la reina, ok, y enloquecemos todo. No, ya le voy a llamar un día y tomamos el té con la reina ahí en vivo, hacemos una entrevista. The 5 o'clock tea with the Queen. Bueno, gracias Julio querido, que disfrute este súper viernes ya rumbo al sábado en Londres. Siguen pasando los buses, la vida realmente espectacular. Además la normalidad de vuelta en Londres después de tantos meses de pandemia, de lockdown. Sí, la verdad. Gracias querido Julio, un abrazo grande para vos. Gracias a usted, muchas gracias Mario. So long, see you later.